Vamos a hacer una pequeña oración. Sarita, ¿tengo las dos charlas seguidas o es una mitad y otra? Ave María. ¿Y cuánto dura la charla? Hasta las 11, a ver, 40 minutos. No voy a alcanzar a explicar lo del homosexualismo. Chispas. A ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las desgracias del demonio. Redímelo, Dios, correctivamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, armado de poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz. Su único interés es tocar corazones. Por consiguiente, danos a todos nosotros que tenemos esa intención, ese único deseo de nuestro corazón, la gracia de poder tener la formación, la fuerza del Espíritu, el discernimiento, la claridad, la palabra indicada para poder tocar esos corazones que se nos han encomendado. Te lo pedimos, Madre, para que lleves estas oraciones a tu divino Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Muy bien. Entonces vamos a partir esta primera charla como en dos partes, ¿no? La primera, la necesidad y la importancia de dar una adecuada introducción al examen de conciencia. Y la segunda es algunas preguntas más o menos frecuentes y tal vez un poco complejas del examen de conciencia. ¿Listo? Entonces vamos con la primera parte, la introducción al examen de conciencia. Voy a tratar de ser muy rápido porque es demasiado poco tiempo. Y ustedes saben que me gusta extenderme bastante. Por consiguiente voy a tratar de ser puntual, pero que les quede más o menos una idea clara. Lo primero es que quiero reforzar todo lo que han venido diciendo desde la semana pasada Rodrigo y Santiago, ahora David, sobre la necesidad de la gracia de Dios. El libro El alma de todo apostolado dice con claridad que más que canales de gracia debemos ser conchas de gracia. Dice, un canal es algo a través del cual pasa el agua, pero no queda con ningún tipo de contenido. Una vez pasó el agua, no hay nada más. Entonces dice este libro excepcional que lo debemos leer todos, El alma de todo apostolado, dice, nosotros debemos ser conchas. ¿Qué es una concha? Una concha es un recipiente que se llena del agua y luego mana agua del recipiente solo cuando está lleno. Una vez se llenó, empieza a manar agua y brota y entonces limpia y fluye, pero solo porque está lleno. Si no está lleno, no fluye el agua. Entonces quiero reiterar ese concepto, muchachos. Quiero reiterar la necesidad que tenemos todos de ser conchas, de ser recipientes, donde la gracia en nosotros sea tan abundante que de lo que, entre comillas, sobre, que nunca sobrará, pero que entre comillas sobre, o sea, de aquella sobreabundancia de gracia, pues nosotros podamos dar a otras personas. Eso es lo esencial, porque si no, ustedes tendrán unos conceptos muy claros en su cabeza, harán unas extraordinarias catequesis, serán unos muy buenos predicadores, darán muy buenos argumentos, pero no tocarán corazones. Porque la acción de la gracia es la que toca un corazón, y toca un corazón más allá de nuestros argumentos, más allá de nuestras palabras, más allá de nuestra retórica. Todo eso es bueno en la medida en que esté fundamentado y sustentado en una vida de gracia, en una vida de oración, en una vida de mortificación, en una vida de sacrificio, en una vida de vivir postrado ante el Santísimo Sacramento,
de la necesidad de estar siendo renovado permanentemente en el corazón, la lectura espiritual, las películas de los santos, todo ese tipo de cosas, uno nunca las puede perder, porque hay un peligro bastante delicado en la vida espiritual que yo no sé si logramos percibir con claridad. Y es que la tibieza espiritual de la que hemos hablado tanto no es un enfriamiento de la vida de la gracia. No es que tú tienes tibieza espiritual y dejaste de orar. No es un enfriamiento. Lo peligroso es eso, que no es un enfriamiento. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 15, 16, dice: ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. O sea, está diciendo, es mejor que estés frío a que estés tibio. Y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué? Porque lo delicado de la tibieza es que la tibieza te permite todavía moverte relativamente en el campo espiritual. Es decir, cuando una persona entra en tibieza, no es que dejó de orar, no es que está en pecado mortal, no, ese estaría frío ya, y el que está frío se da cuenta, estoy fregado, estoy en pecado mortal, estoy tirado en la cochina calle, yo no puedo hacer nada, no puedo predicar, estoy mal. Pero en cambio el tibio está orando todavía más o menos, está más o menos viniendo a las cosas del movimiento, más o menos viviendo como misionero, pero hay un virus que le está infectando. Hay un virus, hay un cáncer que le está comiendo. Y ese cáncer hace que aquellas cosas que había dejado al principio de su conversión, a las que les tenía un afecto, sea la música mundana o en ocasiones ni siquiera mundana, simplemente secular, pero sea cosas como el Xbox, como las películas, como el cine, como el salir a compartir con los amigos, como ese tipo de cosas que en sí mismas no están mal, él empieza a ver, sin darse cuenta, que le empieza a robar espacio en su corazón. Y le empieza a robar espacio al punto que prefiere en un momento ver una película secular, digamos, Avengers 2, que viene ya muy pronto, Vengadores, o The Taken, que acaba de salir, la de Búsqueda Implacable, y uno dice, ¡ay, qué bacanería, pues, nos la vamos a ver! ¡Wow! Pero es que no está mal, porque los misioneros vamos, pero hay un momento donde le gusta más esto que ir al Santísimo, y no se da cuenta. Le gusta más esto que una lectura espiritual. Le gusta más un partidito de FIFA 2015, que de repente un concepto espiritual o una predicación. Y hay un momento donde en su corazón hay una pelea, una lucha. Y en medio de esa lucha se deja vencer con toda tranquilidad, porque dice, total, ya he orado mucho, total, ya he estado pues en cursos, catequesis, santísimo, todo, pues. Entonces uno dice, pues entonces nunca voy a hacer esto. No, es que ahí está lo delicado, muchachos. No es que nunca se haga, lo delicado está ahí. Lo delicado es la increíble facilidad que tiene el alma de aficionarse a cosas externas, de apegarse, de amar lo de afuera, y lo increíblemente difícil que es volver a lo de adentro. Entonces no es tan fácil regular eso, no es tan fácil mantener un equilibrio. Entonces sí se puede hacer con moderación, pero hay que acentuar con moderación, y acentúo nuevamente, con moderación. Pero es que la moderación no es tan fácil de encontrar. Uno podrá moderarlo, digamos, en el tiempo. Yo podría decir, tanto tiempo orando y tanto tiempo haciendo esparcimiento, ¿no? Pero ¿quién modera tu corazón? ¿Quién hace que tu corazón no se incline desordenadamente a esas cosas? ¿Quién hace que no te apegues? Ahora, hay almas para todo, ¿no? Y cada cual tendrá su debilidad. Para otros la debilidad será Candy Crush, ¿no? Y empezar a jugar todo el día, y uno ve misioneros jugando. Si usted no lo conoce, agradézcale a Dios. Esa cosa es adictiva, oiga. Oiga, y les digo, es increíble, pero cositas así de tontas generan adicciones que roban el corazón. Ahí es donde uno dice lo delicado de la tibieza, porque tú sigues predicando. O sea, lo increíble es que tú no lo notas porque tú sigues predicando y tu predicación sigue teniendo eficacia. Es tal vez el peor castigo que permite Dios a una persona que le ha pospuesto, le ha dejado en un segundo lugar, aunque siga haciendo cosas por él. El peor castigo tal vez que permite Dios es que
las almas se siguen convirtiendo. O sea, no hay una relación directa, inmediata. Sí, a la larga, ¿no? A la larga. Pero no hay una reacción y relación inmediata en la eficacia del apostolado. Uno puede ver misioneros extraordinarios que puedan tener a Dios ya en un segundo o tercer lugar, y aún así son extraordinarios, tú les ves por fuera, porque es que, escúcheme en esto, la actividad apostólica no es necesariamente muestra, no es necesariamente el reflejo inmediato, sí posterior, pero inmediato del estado del alma. No es necesariamente. O sea, una persona puede predicar muy bien, y puede estar muy mal. Muy mal. Eso es lo delicado. Si hubiera una reacción inmediata, que ojalá fuera así, porque uno inmediatamente, estoy mal, prediqué, un desastre, listo, un desastre, sé que no vuelvo a predicar, me voy con la cola entre las patas a llorar a una esquina, a decir soy un miserable, me voy a dar látigo y después de confesarme, hacer ayuno, vuelvo otra vez. Pero lo que pasa es que tú empezaste bien tu alma, y empezaste y orabas y mortificabas y no sé qué y tu alma fortalecida, y luego predicabas y se convertían las personas, pero caíste y seguiste predicando y se seguían convirtiendo las personas. Delicado. Y pasa porque Dios dice, estas pobres almas a quien Él le predica no tienen la culpa de la miseria de Él. Y la gente se sigue convirtiendo. Eso es lo desastroso, muchachos. Por eso, uno del acompañamiento tiene que ser tan delicado y ayudar a la persona de alguna manera a que discierna si no es que está cayendo en una tibieza espiritual, si no es que está enredado en sí mismo, si no es que está empezando a fallar, a salirse progresivamente, a posponer lo interior en virtud de lo exterior. He ahí lo más delicado. Entonces, muchachos, esta es que sirva como introducción para todo lo que estamos viendo. Y me parece importante que lo sepan, porque una vez se sepa esto, todo lo otro es secundario, todo lo otro es accesorio, todo lo otro es adicional. El Señor actúa a través de una concha bien hechecita, que esté suficientemente llena y que no tenga orificios. Entonces, si tú te encargas de ser un alma verdaderamente virtuosa, haces todo por amor, sigues las mortificaciones sencillitas que ponemos antes del retiro y después del retiro, todo eso, y uno les ve en el Santísimo. Después lo otro funciona porque funciona. El problema del mundo hoy no es un problema de conocimiento, es un problema de santidad. La dificultad del mundo hoy no es una dificultad de doctrina, de conocimiento, es un problema de santidad. Eso es lo que pasa. Oigan, nunca como hoy, como en este momento de la historia, habíamos tenido un corpus doctrinal tan perfecto, tan organizado, tan estructurado, tan claro. Nunca la doctrina había estado tan clarísima como hoy. Hoy tenemos acceso a ella, hoy puedes hacer un Google y encuentras cualquier cosa que quieras en un instante. Nunca teníamos acceso a todo esto. O sea que el problema de hoy no es un problema de conocimiento, es un problema de santidad. Salvando esto, vamos con el tema del examen de conciencia. ¿Por qué es importante este tema del examen de conciencia? Porque es tal vez el momento de la metanoia. Anoten esa palabra, metanoia, es una palabra que utiliza el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, si no estoy mal. Metanoia, y Metanoia Films es la productora de Eduardo Verástegui. Metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Una transformación. Estrictamente significa cambio en la manera de pensar, pero se traduce normalmente por conversión. Eso es metanoia. Esa palabra es clave. Romanos 12:2. Me puedo equivocar, ahora la buscamos. No, creo que sí, es Romanos 12:2. Más bien transformaos. Dicen, no os acomodéis al espíritu del mundo. Más bien transformaos interiormente, dice el apóstol San Pablo. Ese transformaos, esa transformación, esa metanoia. ¿Ok? Chicos, el retiro es un retiro de metanoia. El retiro es un retiro de conversión. Es un retiro que apunta a que la persona cambie su manera de ser. Y cambiar su manera de ser empieza por cambiar la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir.
una vez se transforma lo que yo conozco, una vez entiendo adecuadamente lo que debo entender, una vez mis criterios se ajustan a los criterios sobrenaturales, entonces hay una transformación en mi corazón. Y el momento clave, digamos, el momento de quiebre en la práctica, en cuanto al conocimiento, no tanto en cuanto al corazón. En cuanto al corazón es cualquier momento, ¿no? El retiro a veces toca en la dinámica del barro, otras veces en la dinámica de la cruz, otra vez en la dinámica de la muerte, en lo que sea. Pero el momento donde la persona adquiere el conocimiento que va a transformar su manera de ser es el momento del examen de conciencia, y por eso es tan importante. Porque todos los otros momentos que le dan el fervor de la conversión son momentos que inevitablemente se olvidarán. Será el momento donde la gente llorará más, claro, y la persona llora más en la fogata que en el examen de conciencia. Será el momento donde la persona sentirá mayor contrición, siente mayor contrición en la dinámica del barro que en el examen de conciencia. Llegará un momento donde sentirá que ha descuidado a su familia con más fuerza y llorará por eso. Lloran más fácil en la dinámica de la muerte que en el examen de conciencia. Pero una vez salen del retiro espiritual, resulta que el corazón tiene poca memoria. Anoten eso, el corazón tiene muy poca memoria. Para lo bueno, pero mucha para lo malo. El corazón tiene muy poca memoria para lo bueno, pero muy buena memoria para lo malo, definitivamente y desgraciadamente. Hay gente que le dice a uno, no, es que yo no amo ya a mi esposa. Es más, yo creo que jamás la he amado. Mentira, simplemente a tu corazón se le olvidó el momento en que la amaste. Como cuando tú recuerdas, quieres volver a sentir ese amor y ya no lo sientes, crees que nunca amaste, pero sí llegaste a amar. Lo que pasa es que ahora dejaste a Dios y la dejaste de amar por eso. Entonces el corazón tiene muy poca memoria para lo bueno, y por eso la gente sale del retiro y olvida rápidamente ese entusiasmo inicial, ese fuego, olvida rápidamente eso que le tocó, eso que le transformó. Pero ¿qué queda? Lo que aprendió. ¿Qué le queda? Eso que escuchó. Esto es pecado, esto no está bien hacerlo, esto ofende a Dios. Eso le queda. Y a todos nos pasó. Hubo un momento donde el fervor de la conversión sensible disminuyó y permaneció entonces el conocimiento que logró penetrar al alma, a veces más allá de los sentimientos. Por eso es tan importante hacer un adecuado examen de conciencia. Es más, todas las charlas que uno hace hasta el examen de conciencia son para preparar el alma para el examen de conciencia. Para eso es. Uno da primero el sentido de la vida y lo junta con el amor de Dios para mostrarle que su vida no está hecha para el pecado. Usted no nació para el pecado. Así como esta computadora no nació para clavar un martillo en la pared, y si intento clavar el clavo, en la pared, si intento clavar el clavo en la pared, voy a dañarla porque para eso no fue hecha. Lo mismo tu alma fue hecha para el amor, tu corazón, tu vida está hecha para el amor. Y si tú utilizas tu vida para algo distinto, para lo que fue creado, definitivamente se va a arruinar. Eso se lo enseñamos nosotros en la introducción del retiro, en el sentido de la vida. Les enseñamos cuánto los ama Dios y por consiguiente cuánto le hemos fallado por el pecado. Después, humildad, pureza y desapego es básicamente abrir el corazón para que todo el mundo reconozca que ha sido pecador, que ha fallado, para que la gente reconozca que ha cometido pecado. Porque escúchenme, el primer paso para la conversión es reconocer el pecado. Es el primer paso, y eso lo dice San Agustín. Quiero que lo escuchen. En la encíclica Veritatis Splendor, en el capítulo 13, se dice lo siguiente. Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Pongan así, la encíclica El esplendor de la verdad, en el numeral 13. Dice, los preceptos negativos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, expresan con singular fuerza la exigencia indeclinable de proteger la vida humana, la comunión de las personas en el matrimonio, la propiedad privada, la veracidad y la buena fama. Y después dice, constituyen la primera etapa necesaria para el camino hacia la libertad. La primera etapa necesaria para el camino hacia la libertad es esos no voy a volver a pecar. O sea, el primer paso hacia la conversión es un no al pecado. Y dice,
La primera libertad, dice San Agustín, consiste en estar exentos de crimen. La primera libertad, como serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, el sacrilegio y pecados como estos. Cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes, y ningún cristiano debe cometerlos, comienza a alzar los ojos a la libertad. Pero esto no es más que el inicio de la libertad, no la libertad perfecta. ¿Cuándo se adquiere la libertad o la conversión perfecta? Una persona no solamente se queda en renunciar al pecado, pero lo primero que debo hacer es renunciar al pecado para poder abrazar el amor. Pero el segundo paso es abrazar el amor. Entonces yo renuncio al pecado para abrazar el amor. Esto es elemental, elemental, y por eso nosotros iniciamos, aunque iniciamos con un toque del amor de Dios, el énfasis de la primera parte del retiro es la conversión a través de la renuncia al pecado. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay un primer paso, hay una lucha primera, hay un negarse a sí mismo. Por esa razón, nosotros les insistimos tanto en la introducción del retiro el tema del pecado. Y entonces nos dicen, pero acentúan mucho el pecado. Hombre, pues si hay mucho pecado, hay que acentuar durante algún tiempo eso para romper ese pecado y que la persona se pueda abrir a la gracia. Una vez se abre a la gracia, entiende todo. Entiende la iglesia, entiende la Virgen María, entiende la Eucaristía, entiende el amor redentor de Cristo. Pero si no está abierto, si está cerrada la persona a la gracia a través del pecado, no entiende nada, no entiende nada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. entonces decimos que hay necesidad de una metanoia, de una transformación, y que es necesario que estas primeras charlas abran el corazón para el examen de conciencia. Después seguirá la charla de postrimería, le estamos enseñando a la gente el destino final del alma, si es que acogen la voluntad de Dios o si es que la rechazan. Pero es que prácticamente se le está diciendo, es que si pecas te condenas y si no pecas te salvas. Si no pecas y amas, ¿no? Entonces miren que estamos disponiendo. Luego sigue la charla de pecado, y la charla de pecado ya es hablar de los horrores del pecado. Entonces una vez se hizo como toda esa introducción, viene el examen de conciencia, que es esencial y tal vez es lo que más le sirve a uno en el retiro espiritual, lo que más le queda a uno después, lo que después más le hace reflexionar. Ese conocimiento que uno adquiere es indispensable después para sostenerse en la vida de la gracia. Y oh sorpresa, uno esperaría que cuando la gente conoce todo eso, pues la gente va a presentar demasiada resistencia, y la verdad es que la resistencia que se presenta es poca en proporción a la vida que la gente lleva. Es más, casi que podríamos decir, la inmensa mayoría de personas simplemente tienen que saberlo para aceptarlo. No hay que argumentar mucho. Hay muchos pecados que simplemente con saber que es pecado les basta para aceptarlo. Simplemente se le abren los ojos, se le muestra el camino a la persona y la persona simplemente lo admite. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ok. Entonces, una vez entiende esto, una vez nosotros conocemos la necesidad del examen de conciencia y la necesidad de hacerlo bien, es necesario algunas aclaraciones antes de iniciar con el examen. Como pongan así, aclaraciones, ¿cierto? Primera aclaración que hay que hacerle a la gente: se le debe explicar a la gente que no vamos a alcanzar a explicar todos los pecados. No vamos a alcanzar. ¿Son cuántos? 180 más o menos los que aparecen, ¿no? Creo que una vez los conté, eran más o menos 180 o algo así. No vamos a alcanzar a explicar todos los pecados. Entonces, uno tiene que pedirles un acto de fe a las personas. Uno tiene que decirle, mire, este examen de conciencia podría durar un día para explicar con mayor detenimiento cada pecado, pero no tenemos un día, tenemos 2 horas. Por consiguiente, vamos a pasar por encima. Voy a tratar de explicar lo mejor posible algunos pecados que encuentran algún tipo de dificultad para entenderse, pero de resto les pido que me crean, porque esto que les estoy diciendo está tomado de la Sagrada Escritura, está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya en la charla de pecado les habíamos dicho, no alcancé a escucharla toda, pero me imagino que David les dijo que nosotros aclaramos el tema de la objetividad del pecado, que no es pecado porque la iglesia lo dice, sino que la iglesia lo dice porque es pecado, ¿no?
Eso significa que el pecado en sí mismo está mal. O sea, lo que le estamos tratando de explicar a la gente es, mira, esto que te estoy diciendo que está mal, te va a hacer daño, tarde o temprano, te guste o no, lo creas o no, te va a hacer daño. Entonces uno les puede poner varios ejemplos. Uno le puede decir a la persona, mira, resulta que tú vas donde un médico y el médico te dice, por Dios, tú tienes un edema en el miocardio cerca del ventrículo derecho que te va a matar. Si tú nunca has ido donde un médico y nunca has escuchado términos médicos, tú no vas a entender qué es un edema, no vas a entender qué es el miocardio, no vas a entender qué es un ventrículo, no vas a entender nada. Pero la pregunta es, porque no entiendas, ¿vas a dejar de creer? O sea, tú le vas a decir al doctor, ¿sabe qué, doctor? Yo no lo entendí, por consiguiente no me voy a morir. ¿Tú crees que el desconocimiento te va a librar de la muerte? Lo mismo pasa acá. Hay cosas que puede que no me entiendas muy bien, porque son absolutamente nuevas para ti. Te lo podría explicar, pero no alcanzamos ahora, no tenemos tiempo. Pero el hecho de que no lo entiendas muy bien no significa que te deje de hacer daño, te sigue haciendo daño, te sigue matando. Te va a seguir alejando de Dios y te va a seguir pudriendo en la vida del pecado, aunque no lo termines de entender. ¿Quién como Dios? Yo a veces pongo un ejemplo matemático, pues no es que lo tengan que poner siempre, pero como para explicar un poco, les digo lo siguiente, miren, les digo, cuando yo estudié en el colegio, a ver si hay borradorcito, ¿quién tiene un pañuelito no usado? Muy húmedo. Vamos a ver. Entonces, les digo más o menos lo siguiente. Les digo, miren. Gracias, César. A uno, en el colegio, le enseñaron lo siguiente. Le enseñaron que cualquier número, cualquiera, X es cualquier número, elevado a la potencia 0 es igual a la unidad, a 1. ¡Cero! En los retiros uno lo escucha, ¿no? Entonces, esto difícilmente te lo explicaron en el colegio. A ti te dijeron, X a la 0 es igual a 1, punto. O sea, 1.000.000 a la 0 igual 1. 4.000 millones a la 0 igual 1. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, punto. Eso le enseñaron a uno. Entonces, uno lo que hacía era cálculos matemáticos con esto. Uno sabía, sabía el concepto, pero no la razón del concepto, ¿ok? Yo no tenía que profundizar muchísimo. A mí me dijeron esto, yo le creía al profesor y los cálculos matemáticos me daban creyendo que X a la 0 es igual a 1, punto, así de sencillo. Cuando uno entra a la universidad, le dicen, vea hombre, ¿por qué X a la 0 es igual a 1? Porque resulta que X a la 0 es igual a X a la 1 por X a la menos 1. Misma base, suma algebraica de las potencias. Es decir, como hay una misma base, entonces se suman las potencias y esto es igual a X a la 0. ¿Y qué significa eso? X a la 1 es, ¿qué es? Entonces yo veo a la gente que no me entiende nada y yo soy así, bien. No, en serio, en serio. Entonces, eso pasa en los retiros. Yo veo pues que acá Quique está elemental. Pues mira al de lado y dice, creí que iba a hablar de derivadas, pues, o sea. Estaba esperando pues un cálculo más fino. X a la menos 1 es igual a 1 sobre X a la 1. Elemental. Y entonces, cancelo X y eso es igual a, qué belleza la matemática. Entonces, uno ve la gente que va al retiro, que salió huyendo del colegio, así con trauma, empiezan con el tic nervioso inmediatamente. Entonces uno les dice, ¿me entendieron?
no faltan 3 o 4 que dicen sí, todas llenas de valentía, normalmente son mujeres. Perdón muchachos, pero es así. Pero la inmensa mayoría dicen no. Ahora les pregunto, ¿pero me creen? Sí, sí me creen. Entonces la pregunta es, ¿tienes que saber todo esto para aceptar esto? No necesariamente, no necesariamente. Muy chévere que lo sepas. Muy chévere que te pregunten la razón y tú la sepas explicar. Pero en muchas cosas de la vida, tú no sabes las razones, tú sabes el resultado, punto, es así. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos pecados que les diré a continuación en el examen de conciencia, simplemente les diré x a la 0 es igual a 1, créanme. Pero no tengo tiempo de hacer toda esta exposición para demostrarlo, no hay tiempo ahora. No es que no haya cómo demostrarlo, hay cómo demostrarlo, pero ahora no hay tiempo para demostrarlo. ¿Quién como Dios? Y es así, porque si no la gente va a decir, a mí no me parece. No. ¿Y por qué? Es que no tengo tiempo. Mira, ¿sabes qué? Si quieres, tal vez, tienes alguna pregunta que por la premura del tiempo no alcanzamos a resolver, en privado te la puedo resolver, o en la charla de Nueva Era, esa es clave. Anoten, cualquier pregunta que le hagan y no sepa responder, ponga en la charla de Nueva Era, esa es la respuesta. En la charla de Nueva Era uno dice, muchachos, qué pena, no hay tiempo. Es broma. En apologética. Después uno dice, no, en la consagración, cuando vayan a la consagración. Y después, vea cómo se nos pasó el tiempo, ¿ah? ¿Cuál es que era la pregunta? Rece para que se le haya olvidado. ¿Quién como Dios? Muy bien. Hasta acá, entonces, hay que explicar que no todo se puede explicar. No se alcanza. Definitivamente no vamos a alcanzar. Segunda aclaración. Hay que aclarar cómo se toma nota en el examen de conciencia. Es increíble, pero mucha más gente de la que nos imaginamos no entiende cómo se toma nota en el examen de conciencia. No entienden. Para nosotros es elemental. Uno dice, pues hombre, por Dios. Pero muchísima gente dice, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que tenemos que copiar? ¿Dónde? De verdad. Y están pues, desde los que escriben las preguntas. Usted empieza. Primera pregunta. ¿He dudado de la existencia o del amor de Dios? ¿He dudado de la existencia o del amor de Dios? Siempre escriben la pregunta al principio. Uno dice, ¿usted ha dudado? No, entonces ¿para qué escribe? Ay, no había que escribir las preguntas. Siempre, típico. La otra versión es los que, ¿he dudado de la existencia o del amor de Dios? Sí. ¿Doy un testimonio firme y creíble de Él? No. Tú no le dices, tiene que explicarle usted, decirle, vea hermano, usted no puede llegar donde el confesor a decirle, padre, vea, yo, sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, 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 no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, me absuelve. El padre evidentemente le va a decir, pues, no, o sí. Hay que explicarle, no vas a escribir sí, no. Uno hace como los 3 primeros pecados, uno dice, haga de cuenta que esta es mi hoja y yo estoy sentado allá. Entonces, yo pregunto, primer pecado, no escriba primer mandamiento, perdón, no escriba eso. Voy a empezar a leer preguntas y si usted cometió el pecado que aparece ahí, lo escribe de manera afirmativa. ¿He negado el amor de Dios o he negado la existencia de Dios? A ver, usted lo ha negado, entonces yo voy a hacer de cuenta que yo soy un ejercitante. Entonces resulta que sí, yo fui medio rayado, medio ateíto, pues ahí a los 16 años, todo bacán, y no hay que, peli negro, así, peli largo, pues, y camisa negra, y rockerito, y yo decía que Dios no existía. Entonces, sí, he negado. Entonces, ¿usted qué va a escribir? He negado la existencia de Dios. Punto. No es una pregunta, es una afirmación. ¿Por qué? Porque usted después va a leerle al Padre esto. Usted le va a decir, Padre, yo he negado la existencia de Dios. Y si no lo ha negado, ¿qué va a escribir? No he. Ah, muy bien. Entonces la gente es lista y dice, no, porque uno no se confiesa de los pecados que no ha cometido. Entonces uno le dice, Padre, yo me acuso porque nunca le he sido infiel a mi esposa. Yo le pido perdón a Dios porque nunca he caído en impureza.
Yo nunca he robado, padre. Yo nunca he faltado a misa. Yo nunca he dejado de ayudar a los... El padre le dice, ¿y usted quiere que lo canonice o qué? Pues, o sea, usted vino acá a contarme cuán santo es. Entonces, como yo no me confieso de los pecados, César, préstame el borrador, por favor. Como yo no me confieso de los pecados que no he cometido, entonces yo simplemente, si no he negado la existencia de Dios, no escribo nada. Punto. Lo dejo así. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Don Wilson, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, ¿qué hacer con la gente que no sabe leer y no sabe escribir? Que los hay. Miren, hay que decirle a la persona, trate de recordar los pecados que más pueda. No está bien, en principio, ponerle a una persona al lado a que le escriba. Si lo hemos hecho, no lo volvamos a hacer, porque usted no puede ser confesor o confidente de una persona en principio. Digo en principio, porque hay casos excepcionales donde sí se podría. Por ejemplo, una persona se quiere confesar, es perfectamente válido que si yo no sé hablar ruso y estoy en Moscú y quiero confesarme, haya un traductor que me ayude en la confesión, eso es perfectamente válido. Pero como este no es el caso de un traductor, sino de un analfabeta, o sea, una persona que en realidad no sabe escribir, y esto no va a impedir que la persona confiese su pecado. El problema del otro, del traductor, es que, hombre, es que no me va a entender nada de qué me va a absolver. Y aún así se podría. O sea, una persona, yo me puedo confesar perfectamente en español, y si el cura no me entendió, no me entendió, pero yo manifesté la materia del pecado. El padre me puede absolver sin ningún problema. Pero sería un caso excepcional del traductor. Acá no, ¿por qué? Porque, repito, uno no puede estar enterándose de los pecados de la otra persona. Uno tiene que decirle a los que no saben leer y escribir, muchachos, traten de recordar los más graves, y voy a tratar de acentuar cuáles son los más graves para que traten de recordarlo. ¿Qué pasará? Que no faltará el que dirá, es que yo quiero que me ayuden. Señor, ok, bajo su responsabilidad. Yo no le estoy pidiendo, venga, yo le ayudo. Usted me está pidiendo la ayuda. Entonces, si usted me pide la ayuda, yo no le voy a decir que no. Pero que conste que es bajo. O sea, yo no le estoy diciendo, venga, le ayudo. ¿Qué? Cuénteme a ver. Sé cómo le dicen, pues, monojojoy. Venga a ver, monojojoy, yo le tomo nota. Y usted empieza empieza a escribir pecados y empieza usted a escuchar eso. No, es delicado. La conciencia de la persona es un sagrario, y como sagrario debe cuidarse. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué hace uno? Acuérdese de los pecados más graves, sobre todo. Si usted cometió este, acuérdese de este. ¿Ok? ¿Ibas a preguntar algo? ¿Qué ibas a preguntar? Ok, ¿quién como Dios? ¿Y después de Dios? Ahora bien, Neji. Sí, el examen de conciencia hemos tratado de simplificarlo al máximo. David, estamos haciendo el retiro con el examen viejo, ¿no? Perdón, con el nuevo, con el más actual. Entonces antes decíamos, he negado la existencia y el amor de Dios manifestado en sus bellas criaturas que ha creado desde la eternidad de su amor en una explosión íntima de su naturaleza divina trinitaria. Ahora decimos, he negado la existencia de Dios. Se reduce un poco. Exagero un poco, ¿no? Pero sí era muy largo y había unas cosas como demasiado repetitivas. Bueno, estrictamente hablando, no eran repetitivas. Si uno analizaba bien la pregunta, cada pregunta tenía una naturaleza específica, pero era tan detallista que en realidad no tenía sentido ese lujo de detalle para un examen general. Otra cosa que les voy a explicar es precisamente eso. Hay que decirle a la gente, miren, ¿qué vamos a hacer? Un examen de conciencia general. Esto se hace una o dos veces en la vida. El examen de conciencia general se hace una o dos veces en la vida. ¿Y qué se confiesa en un examen de conciencia general? Los pecados que he cometido desde que tengo conciencia hasta ahora, escuchen bien, que no esté seguro de haber confesado adecuadamente. O sea, todos. Eso no se lo dice uno a la gente, pero casi que es lo lógico. Una persona que se confesó cuando era niño de 3 o 4 bobadas
y lleva 10 años sin confesarse, o se ha confesado por ahí de 3 cositas, prácticamente no ha hecho examen de conciencia, prácticamente no tiene contrición de corazón, prácticamente no tiene propósito de enmienda, prácticamente no se ha preparado para nada para la confesión, y por eso uno le dice, si usted tiene duda de un pecado, de haberlo confesado adecuadamente, escríbalo tranquilo. Ojo, no es duda de si Dios me perdonó, jamás puedo dudar de que Dios me perdonó, y esto hay que acentuarlo, pero puedo tener duda de si lo confesé o no. Pero es que una vez el Padre me dijo, todos tus pecados te quedan absueltos hasta de los que no te acuerdas. Efectivamente, y así actúa la gracia. Pero resulta que este ejercicio del examen de conciencia general, que está contemplado en la teología espiritual, que está contemplado en los documentos de la iglesia, lo que hace es, salvando siempre el hecho de que Dios nos perdona infinitamente y jamás dudando de su misericordia, yo puedo, como un ejercicio de humildad y hasta de tranquilidad de conciencia y psicológica, confesar aquellos pecados de los que no tengo clara conciencia de haber confesado, o de pronto los pude haber confesado sin el suficiente arrepentimiento. Esto es importante saberlo. Y se le dice una vez en la vida, esto que usted va a hacer hoy, jamás lo vuelva a hacer. Usted no tiene que volver a coger todos sus pecados. No, señor, usted ya a partir de ese momento es una criatura nueva. A partir de ese momento usted sale 0 kilómetros. Y es muy importante entusiasmar mucho a la gente diciéndole que se va a quitar una tonelada de encima, porque eso a la gente le ayuda, de verdad. Ellos dicen, sí, definitivamente yo quiero salir de todo eso. Y escribir el examen de conciencia, que es recomendado no solo por Antonio Rollo Marín, que es uno de los más grandes exponentes de la teología espiritual del siglo XX, sino por santos como San Francisco de Sales, que en la introducción a la vida devota recomienda vivamente escribir los pecados. Hay santos que lo recomiendan. Dado que ha habido una tradición de santos que lo han hecho, porque ayuda, y uno tiene que defender eso, uno tiene que argumentarlo, uno tiene que explicarle a la gente, esto ayuda a que la persona esté tranquila, a que la persona descanse también. Aunque la confesión no es para descansar, sino para que Dios me perdone, también tiene ese beneficio. Claro, es un beneficio incluso de orden psicológico. Me ayuda como, descargué todo, no se me olvidó nada. Porque hay gente que después queda con escrúpulos, se me olvidó esto, no confesé aquello. ¿Bien? ¿Quién como Dios? También hay que aclararle a la gente que el examen es privado. Usted no tiene por qué estar viendo a otra persona. Y cuando hay muchos familiares, yo los voldeo, estos hacia la izquierda, hacia mi derecha, y ustedes miren hacia la izquierda. Y les digo, ¿y hay familiares acá? Sí. ¿Están cerca? Sí. Se me separan. Háganme el favor, para que la niña pueda escribir tranquilo, para que la mamá pueda escribir tranquilo, para que el esposo pueda escribir tranquilo. Y al que vea chacoteando en esto tan serio, lo saco inmediatamente. Eso es una cosa muy seria, porque la conciencia de las personas es sagrada. Usted no tiene por qué estar viendo y husmeando a ver qué hace el otro. Si yo veo a alguien que está husmeando, con el perdón y con el dolor del alma, lo saco inmediatamente. Que haga el examen de conciencia allá al lado de la perrera, donde el Rottweiler que tenemos allá. No, muchachos, uno tiene que hablar un poquito fuertecito para que ellos se den cuenta que de lo que estamos hablando es una cosa muy seria, y que la conciencia de las personas es sagrada. Y no quiero a nadie husmeando y no quiero a nadie viendo lo del otro, cada cual. ¿Quién como Dios? Muy bien. Les dije que iba una primera parte como de unas prenotandas, como de una introducción, como de unas notas aclaratorias. Acabo de terminar. Viene ya la parte del examen de conciencia. Entonces uno les dice, saquen la hojita. Esto que les digo lo dicen rápido, se los expliqué bastante extendido a ustedes, pero es algo de ta. Listo, ya lo dije. Empecemos con el examen de conciencia. Listo. El examen de conciencia, miren, en realidad existen diversos modelos de examen de conciencia. Nosotros hemos creído que el único modelo de examen de conciencia es el que nosotros tenemos. No es cierto. Existen tantos exámenes de conciencia cuantas clasificaciones de pecado existan. Entonces, yo conozco exámenes de conciencia que los hacen en virtud de los pecados capitales. Cogen cada pecado capital y con los pecados capitales van desglosando. Ok, esos son unos. Otros exámenes de conciencia, ya no en virtud de los pecados capitales, sino en virtud de el estado de vida de la persona. Entonces,
discrimina como el estado de vida de la persona con su familia, en su universidad, en su trabajo, ¿verdad? Y va discriminando pecados por cada una de estas cosas. Hemos adoptado el del examen de conciencia, el de los 10 mandamientos, por ser tal vez el más universal, por ser el que abarca más, de una manera más clara, y por la practicidad de saber los mandamientos. Todo el mundo prácticamente se sabe los mandamientos, entonces esto le ayuda muchísimo a la persona. Le ayuda muchísimo porque, claro, se sabe los mandamientos, entonces se va orientando. Hay que decirle a la persona que el examen de conciencia que vamos a hacer no es exhaustivo. ¿Qué significa eso? Que no es que vamos a decir todos los pecados que existan por cada mandamiento. No, hay muchos más. Estamos diciendo los más significativos. Y también les vamos a decir, atentos esto, que entre lo que voy a leerles hay unos que son materia grave y otros que son materia leve. No determinaré uno por uno cuál es materia grave y materia leve, porque quiero que todos se confiesen, de todos. Pero tal vez a los más graves sí les diré pilas con este que es materia grave. A los más graves los acentuaré como materia grave. A otros no los acentuaré tanto. Porque no me puedo, además porque hay confusión. Miren, en la misma teología, en la misma doctrina, hay materias que son confusas. ¿Sí me comprenden? David decía ahora, el hilo entre el pecado mortal y el pecado venial es delgadísimo. Y es cierto, porque recuerden que yo acá les voy a hacer un examen de conciencia. Yo no sé si usted ha pecado mortalmente o venialmente. Yo lo único que les puedo decir es lo que es materia grave o materia leve. Eso se los podría decir más o menos bien. Pero es usted el que sabe si pecó mortalmente. Aún pecando en materia grave puede no haber pecado mortalmente. ¿Saben por qué? Porque le faltó pleno conocimiento y plena advertencia. Y pleno consentimiento, perdón. Plena advertencia y pleno conocimiento es lo mismo. Y pleno consentimiento. Si a usted le falta uno de estos dos requisitos, no pecó mortalmente, aunque haya pecado en materia grave. Peca venialmente. Por eso yo no puedo decir acá quiénes pecaron mortalmente. Jamás le voy a decir, ustedes los pecadores mortales. No sé. Mana de demonios, no sé. Hordas satánicas, no sé. Yo sé lo que es materia grave y materia leve. Eso sí, y hay que decir, a partir de ese momento, una vez conozcas la materia, conozcas que esto es pecado, dejarás de pecar venialmente. Y si lo cometes, empezarás a pecar mortalmente. Personas que han ido a retiro y lo están repitiendo, también sería bueno, pero a ellos sí se les dice, los que ya han ido a retiro y están repitiendo, lo hacen a partir de la última confesión. No es de toda la vida, a partir de la última buena confesión que hayan hecho. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Empiezan los 10 mandamientos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. En los 10 mandamientos hay unos mandamientos más complejos que otros. El primer mandamiento es un mandamiento relativamente simple, el amar a Dios sobre todas las cosas, porque todo lo que dice allí más o menos se desarrollará en el tema de la nueva era. Ok, entonces uno no se va a detener mucho con cada uno de los ítems. Uno básicamente dice, señores, voy a leer unos ítems, voy a leer una serie de pecados, una serie de prácticas que si usted no la conoce, no se preocupe, no la ha cometido. ¿Me comprenden? En principio, pues, ¿no? En principio, el que no la conozca, difícilmente la habrá cometido. Entonces uno empieza a leer lo de el yoga, el feng shui, el I Ching, el advance, no sé qué, la dianética, la parapsicología, la sofrología, la radiestesia, todo eso, ¿ok? Uno lo lee, uno dice, ok, usted, la lectura del chocolate, lectura del aura, lectura de las cartas, lectura del tabaco, todo eso, anote específicamente. Y hay una cosa que honestamente sabemos, pero no lo predicamos mucho, y es lo siguiente: en la confesión, uno estrictamente hablando debe confesar la naturaleza del pecado y la cantidad de pecados, en número y especie. Eso es lo que dice el examen de conciencia, número y especie.
Número y especie, ¿a qué me refiero? Yo no puedo decir, Padre, caí en lujuria. Eso no es la especie. A ver, ¿qué tipo de pecado de lujuria cometiste? La lujuria es la generalidad, pero caer en lujuria puede haber sido adulterio, puede haber sido doble adulterio, si con quien adulteraste estaba casada, puede haber sido fornicación, puede haber sido masturbación, puede haber sido simplemente malos pensamientos, puede haber sido zoofilia, sexo con animales, puede haber sido necrofilia, sexo con muertos. Eso se llama la especie del pecado. Nosotros no, ¿por qué nosotros no insistimos mucho en eso? Porque nosotros determinamos las especies, ¿me hago entender? O sea, uno lo que hace en el examen de conciencia es subrayar cada especie, por eso uno no puede decir, a ver, simplemente usted diga, pequé con cosas de la nueva era. No, porque hay que determinar la especie. O pequé por impureza. No, hay que determinar qué tipo de impureza. Y en número. ¿Y por qué número? Hombre, hay ciertos pecados que el número es muy trascendental. Es distinto decir, Padre, me acuso porque maté. Ah, bueno, hijo, tranquilo, yo te absuelvo. No, Padre, pero maté 8,000 personas. Ah, ¿se dan cuenta que es distinto? El número es muy significativo. Entonces, uno, claro, ¿por qué no le hacemos demasiada fuerza, aunque hay que decirlo? Porque si no la gente empieza a decir, no, pues yo no me acuerdo. No, entonces si no me acuerdo cuánto es, no voy a quedar bien absuelto. No, entonces, pero ¿cuánto eran 34 o 35 veces? ¡Ah! A ver, yo las recuerdo, yo las anoté. Me acuerdo hasta del nombre de ellas. No, porque la persona se empieza a asustar. Entonces uno le dice, mire, diga si mucho, si poco, si más o menos, o sea, dígalo, ¿cierto? Si usted ha cometido adulterio, ¿cuántas veces más o menos? Padre, he adulterado muchas veces. Bueno, ya le da una idea al padre del adulterio, ¿no? De qué es lo que ha pasado. Otro es un desliz. He adulterado una vez en mi vida y fue un desliz. Ok, eso ya le va ayudando al padre a conocer la conciencia de la persona. Entonces, en el primer mandamiento es, repito, básicamente temas de la nueva era. No sé si alguien tiene preguntas específicas del primer mandamiento. Yo lo que le recomiendo a todos es, coge el primer mandamiento, agarre el primer mandamiento, porque este video seguramente lo verán en Venezuela, y en Venezuela la palabra coger es violar. Entonces, agarren el primer mandamiento y si en el primer mandamiento usted ha cogido a alguien, usted como director de retiro, usted agarra el primer mandamiento y empieza a buscar qué es la sofrología, más o menos, una palabrita, qué es la radiestesia, una palabrita, qué es más o menos, incluso, yo por ejemplo tengo un archivo con cada una de esas cosas. ¿Les gustaría que se lo enviara? Sí. Se lo voy a enviar con la ayuda de Dios, pero no sé a qué correo. Te lo mando a ti, Sarita. Entonces se los envío donde tengo discriminado muchas de las prácticas, pero así sencillo. La homeopatía es sencillito, para que uno más o menos se forme una idea y cuando le pregunten uno no se pierda. Listo. Pero en general la gente no va a preguntar eso, y si pregunta uno le dice, mira, ¿sabes qué? Estas prácticas las vamos a ver, de verdad, muchas de ellas en la nueva era. Segundo mandamiento, no, pero es cierto. Es cierto. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No jurar su santo nombre en vano. Cuando se habla de no jurar su santo nombre en vano, miren, no solo se refiere a la expresión lo juro por Dios, no, eso sería reducir demasiado, o sea, ser muy reduccionistas en el pecado. ¿Ya? Se refiere a poner a Dios como testigo. En el fondo, este es el mandamiento que habla del respeto a Dios. Lo que estamos diciendo es, tú no puedes estar poniendo a Dios como testigo cuando te dé la gana. Tú no puedes estar irrespetando a Dios. Es decir, hay algo que se ha perdido muchísimo entre nosotros, que es la reverencia, lo que se llama el temor de Dios. El temor de Dios, por acentuar mucho la paternidad de Dios, que nunca se acentuará lo suficiente, pero por acentuarla tal vez de una manera equivocada,
se ha empezado a perder estos conceptos de el temor filial a Dios. Entonces hoy cuando la gente habla del temor de Dios, casi que lo pasan por encimita el temor de Dios, pero no van a creer que es tenerle miedo. ¿Sabe qué? Temor de Dios es que temor a ofenderle. Siguiente, porque uno como que le cuesta dificultad hablar de temor a un papá. Pero atentos, el temor de Dios, ese don del Espíritu Santo, es esencial para la santidad. Y no es solamente temor a ofenderle a Dios, como lo hemos reducido nosotros. Va más allá de eso. El temor a Dios, el temor de Dios, pues en realidad es el respeto profundo que yo le tengo a aquel que es mi Padre, pero que también es Dios. Que es mi Padre, pero no por ser mi Padre lo voy a tratar de cualquier manera. Que es mi Padre, pero no lo voy a que Chuchito. Entonces, ¿qué Chuchito? ¿Qué Chuchito? No, Señor. Es que los judíos cuando mencionaban el nombre de Dios, inclinaban la cabeza. ¿Y saben por qué? Es el problema que tenemos ahora de saber si era Yahvé o Jehová, que sabemos ya que era Yahvé. Pero ¿saben por qué a la larga eso se convirtió en un problema? Porque los judíos, por reverencia a Dios, dejaron de mencionar el nombre de Dios. Por reverencia. Era tal la reverencia que le tenían a su nombre, porque es que, acá voy con una cosa, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, pero el nombre en las Sagradas Escrituras no es simplemente un título de una persona, el nombre describe la naturaleza de la persona. Decir en la Biblia César no es simplemente el nombre de César, es referirme al ser completo, concreto, íntimo, a lo que es, a lo que hace, a todo su ser. Jesús, Dios salva. Es que la palabra Jesús es la identidad de Jesús, es su naturaleza misma. ¿Sí me hago entender? Entonces, Yahvé significa alabado sea, aleluya, perdón. Yahvé, Yahweh, es una palabra tan inmencionable por los judíos que se perdió en el tiempo y la cambiaban por Elohim o el Señor, Sabaoth, y uno encuentra una cantidad de nombres distintos. Dejaron de mencionar a Yahvé, yo soy el que soy. Yo soy el que soy implica el mismo ser. Es muy bonito eso. Pero nosotros de verdad que a veces tratamos a Dios como sí, chévere. No. En el fondo lo que está diciendo este mandamiento es: Dios es tu papá, pero sigue siendo tu Dios. Así como cuando le decimos a los padres de familia: hey, ama a tu hijo y sea amigo de él, pero sigue siendo papá. No puede ser el parcerín, tío parcerín, bien o no, ya, entonces qué, préndeme el puchito de marihuana, sí, es que yo soy muy amigo de mi hijo, yo soy un bacán. No, usted lo que es un mal padre. Que seas amigo, muy bien, o sea, nunca estamos en contra de que seas amigo, pero primero eres padre, y nunca puedes perder tu posición de padre, porque amigo puede ser cualquiera. O sea, si tú te rebajas simplemente a ser un amigo, haces parte de cualquiera. Pero tú tienes una posición única y es que eres papá de él, unas facultades únicas, con unas responsabilidades únicas. Así es nosotros con Dios. Dios es mi amor, Dios es mi todo, Dios es mi vida, lo amo, pero es mi Dios y le debo reverencia y le debo respeto. ¿Y saben qué? El culto que nosotros tributamos a Dios es un culto tributado a la divinidad. Entonces hay gente que dice: es que como Dios es mi papá, Dios me entiende que voy a rezar el rosario acostado. Dios es mi papá, Dios me entiende que hoy no voy a ayunar. Dios es mi papá, Dios... No, es que es tu papá, pero es tu Dios. Y por consiguiente le mereces todo el respeto. Y por eso la liturgia debe ser absolutamente decorosa. Y ese concepto liberal protestante de que no importa cómo salga la liturgia, Dios entenderá. No, hágalo de cualquier manera, que Dios lo que hace es leer el corazón de las personas. Eso es protestante. Eso es una herencia protestante de gente que no tiene liturgia, de gente que no ha heredado la liturgia del pueblo de Israel, que después se convirtió en la liturgia de la iglesia y que tiene 2000 años y que debe ser pulcra, perfecta, inmaculada, limpia, sagrada, porque con cada acto, con cada rito se está glorificando a Dios. Entonces, quien no conoce eso dice: Dios es un bacán, hagan como le dé la gana, Dios lo entiende. Dios lo entiende. El que lo debes entender eres tú. Tú eres el que debes entender que Dios es, además de Padre, Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Santificar las fiestas. Básicamente se debe explicar
el tema de la importancia de la misa dominical y de que es materia grave faltar a misa el domingo. Y uno ya explica las excepciones, ¿no? Cuando no hay pleno consentimiento, si no hubo pleno conocimiento, pues muy bien. Se debe explicar la importancia del domingo, que el domingo no es un día cualquiera, es el día del Señor. Ustedes sabían, por ejemplo, que pecar el domingo es más grave que pecar cualquier otro día de la semana. Esa significación tiene el domingo. Es tan significativo que un pecado el domingo es más grave que un pecado cualquier día de semana. Lo que pasa es que, muchachos, a ver, si usted se confiesa de eso hoy, padre, yo me acuso porque pequé el domingo más grave que el martes. ¿Qué? Olvídalo. Pero un alma delicada, porque sabe que el domingo es, ¿sabe qué significa la palabra domingo? Día del Señor. Día del Señor. Todos los días de la semana conservan sus nombres paganos. Lunes en honor a la luna, martes en honor a Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, sábado en honor a Saturno. Pero el domingo, Dominus Dei o Dies Domini, en latín, Día del Señor. ¿Quién como Dios? Ok, cuarto mandamiento. Honrar padre y madre. No hay mayores dificultades en ese mandamiento, no hay preguntas complejas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sábado, Saturno. Lo que pasa es que también tiene la raíz Sabbat. Shabbat es día de descanso. Pero en inglés sí lo tiene todos. Lunes en inglés, día de la luna. Hasta el domingo, domingo en inglés, Sunday, día del sol. O sea, ni siquiera en inglés se conservó. En portugués, en cambio, los cambiaron todos. En portugués es domingo y el lunes es segunda-feira. El martes, terça-feira. Miércoles, quarta-feira. Viernes, quinta-feira. Sábado, sexta-feira. Domingo, domingo. Quitaron todos los nombres paganos en portugués. ¿Quién como Dios? Ok, quinto, no matar. Le dije que cuarto no representa mayor problema el cuarto, les dije, ¿no? Cuarto, honrar padre y madre, no representa mayor problema, no hay preguntas difíciles. O sea, no faltará la casuística, pues mire, ¿yo qué hago? Tengo a mi hijo que vive en unión libre, lo recibo en la casa o no como su mujer, si no lo recibo, qué falta de caridad, y si sí lo recibo, eso son cosas complejas. Uno le dice, ya sabe qué, hablemos, porque en realidad no son cosas de respuestas universales, hay casuística que hay que hablar. Bueno, el catecismo establece lo del domingo de una manera muy sencilla, es un día de precepto. Si una persona por causa grave no puede ir al domingo, puede recibir de parte de su párroco, ellos pueden recibir de parte de su párroco un indulto. Pero lo que pasa es que también nadie lo hace, o sea, nadie le padre, usted me puede, la palabra correcta es, no, eximir es lo que el Vaticano hace con las monjitas cuando van a dejar de ser monjitas. Dispensa es la palabra. La dispensa, usted puede recibir una dispensa de su párroco. El derecho canónico establece que una persona podría recibir dispensa de su párroco por no poder ir a misa el domingo y tampoco el sábado en la tarde. Sábado después de mediodía ya es misa dominical. ¿Por qué es esto? Miren, por la siguiente razón. Resulta que los judíos celebraban sus fiestas desde las vísperas. Entonces, la víspera, nosotros que heredamos la fe judía, celebramos la fiesta dominical desde la víspera. Por eso desde el sábado a mediodía vale la misa dominical. Oigan, escuchen esto, vale tanto como la misa del domingo. No es más o menos misa dominical, no, es la misa dominical. Y en ocasiones nosotros nos hemos equivocado por hacer énfasis que vayan el domingo a decir el sábado en la tarde es más o menos. No es más o menos, es que no hay misas más o menos. Es la misa dominical de precepto y punto.
Pero se le debe decir a la gente, de todas maneras, aunque el sábado en la tarde ya cumplió el precepto, es muy bueno que vaya el domingo por varias razones. Una, porque usted tiene que seguir entendiendo que estamos en el tiempo cronológico, y en el tiempo cronológico este día es domingo y el otro día fue sábado, aunque en el tiempo litúrgico es el mismo. Pero así como usted celebra con tanta pompa el 31 de diciembre como el cambio del año, usted le da tanta importancia al tiempo cronológico y usted dice 31, qué maravilla, el cambio del año, y nunca lo veo celebrando el cambio de año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Ahí sí no le importa el año litúrgico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahora sí usted está súper pegado a la liturgia? Es que yo ya fui a la misa dominical, es que el sábado en la noche es la misa del domingo. No, mijito, es cierto, pero usted está viviendo el cronos, o sea, el tiempo ordinario, y en el tiempo ordinario, ojalá fuera misa todos los días. Pero ¿sabes qué? En el fondo, si tú estás peleando por eso, es que no has entendido qué es la misa. No has entendido. Es como yo pelear con una persona porque puede reclamar $1.000.000 el sábado en la tarde y puede volver a reclamar el $1.000.000 el domingo. Y yo acaso rogándole, vea, pero si quiere vuelva el domingo, hombre, por favor. No, hermanito, el que se los pierde es usted. O sea, usted es el que, en el fondo, lo que me está diciendo es, tú no has entendido qué es la misa. No has entendido qué es la misa. ¿Quién como Dios? Pero si hay un jefe que no me deja ir definitivamente a misa, usted queda eximido de la misa, puede recibir dispensa, pero es un estado temporal. Usted no puede quedar el resto de su vida así, porque no puedes vivir sin el domingo. Paréntesis, hubo unos mártires, los mártires de Abitinas. Abitinas queda en África. Los mártires de Abitinas le dijeron, no pueden celebrar misa el domingo y les prohíbo la Biblia. No les importó, celebraron misa y con Biblia en mano. En mano no, pues, con Biblia. Los cogieron y les dijeron, les habíamos dicho que no podían celebrar misa. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Y por qué la celebraron? Porque somos cristianos y no podemos vivir sin el domingo. Y les habíamos prohibido esos libros. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Y todavía los tienen? Sí. ¿Dónde están? Escritos en nuestro corazón. Está conservado en las actas de los mártires. Y es un acta auténtica, que se sabe con certeza que es un acta auténtica. Y los mataron a todos. Se llaman mártires porque los mataron. Muchachos, por Dios, y nosotros, no, es que la misa pues el sábado ya cumplí. Religión de cumplimiento. Cumplo y miento. Hermano, estrictamente hablando, no. Oigan eso. Estrictamente hablando, una misa de entierro, por ejemplo, no vale como precepto. Pero te digo honestamente, eso, aunque en el derecho canónico es así, más bien se ha relajado. Lo que pasa es que en la ley, tanto civil como eclesiástica, hay algo que se llama la epiqueia, no así en la ley divina. La epiqueia es una interpretación benévola de la ley. Entonces, en virtud de la epiqueia, pero eso ya es pues una cosa de derecho canónico, es que la persona estrictamente hablando no cumple el precepto, pero en virtud de la epiqueia se asume como si lo hubiera cumplido si es que desconoce eso, o si es que se le dificulta. Pero es así, pero mira, es algo que grandes canonistas incluso dicen, vale, porque es que no es que una misa sea más misa que otra, ¿me entendés? O sea, la misa es misa de todas maneras. Entonces por eso se aplica epiqueia, pero bueno, eso es otro tema. Ustedes simplemente digan, vayan a misa el domingo. Quinto mandamiento, no matar. En el quinto mandamiento está el tema del aborto. Escuchen esto del tema del aborto. Miren, en realidad queda excomulgado en el tema del aborto quien sabía que quedaba excomulgado. Quien no sabía no está excomulgado. Es así.
Así es. Así es. Porque la excomunión es una pena canónica. Pero bueno, habría que diferenciarlo para entenderlo bien. Pero quiero que sepan esto, ¿listo? Eso es muy importante. Ahora hay que decirle, ya lo sabes, quedas excomulgado ahora sí. A partir de ese momento, si lo vuelves a cometer. ¿Ok? En el sexto mandamiento, y ya con esto concluyo, porque es tal vez el más complicado, porque me dieron 40 minutos para esta charla. Sexto mandamiento, y acá está ya Mauro para otra, como dijo Mauro. Miren, varias cosas del sexto mandamiento. Ahí tenemos que aprender a explicar prácticamente todos los pecados que atentan contra la pureza. Desde la masturbación, esgrimiendo las razones de orden psicológico, de orden espiritual, de orden físico, que son múltiples, y que nosotros estamos en mora de un documentico que diga las 20 razones por las cuales masturbarse es pecado. Esta, y aprendérselas uno de memoria, porque hay razones. O sea, desde el orden biológico, por las enfermedades que puede producir, el vicio de la masturbación, está comprobado que tiene una directa relación con la eyaculación precoz, con alguna disfunción eréctil, con disfunciones sexuales. Está directamente relacionado. Pero no solo eso, sino también, y la razón de fondo por la que es pecado es porque está gozando egoístamente de un placer que no es un fin en sí mismo, sino que debe ser un medio. Lo que pasa es que eso es explicable psicológicamente, digamos, filosóficamente, espiritualmente, pero la gente va a decir que, pues, como que medio fin, la gente no entiende eso. Nosotros no traducimos, el catecismo lo dice, no se debe buscar un placer venéreo como un fin en sí mismo, pero la gente eso como que no lo entiende. Uno tiene que aterrizar eso, uno tiene que dar razones, uno tiene que decirle, señores, es que ahí está el trabajo de la voluntad, señores, es que el placer no se puede usar de esa manera porque el placer sexual mal usado es tremendamente destructivo, y porque los violadores primero cayeron en el pecado de la masturbación, y porque cuando una persona se masturba no solamente se está masturbando, cuando se masturba está viendo una mujer desnuda utilizándola como un objeto. ¿Qué de bueno puede tener eso? ¿Qué desarrollo de la personalidad puede tener eso? Utilizar a una mujer como una cosa para procurarme placer. Así como yo me como una hamburguesa para producirme un placer, así veo una mujer para producirme un placer. ¿Qué de sano puede tener eso? ¿Qué de psicológicamente estable puede tener esto? Nada. Psicológicamente estable la persona que sea capaz de ser dueña de sí mismo. Oiga, pero eso afecta a la próstata, tanto líquido seminal. No, eso es carreta, eso es mentira. Y tenemos como demostrar que el cuerpo tiene naturalmente maneras de evacuar el líquido seminal para evitar cáncer en la próstata y todo este tipo de cosas. Y por eso uno ve que la gente más longeva, que dura más años, son los curas. ¿O no? ¿No han visto? Viejitos y ahí están todavía perfectamente sanos. Explíqueme usted pues si esto que le da cáncer. ¿Cuál cáncer? ¿Cuál cáncer? Pero muy bien, el tema de las relaciones sexuales hay que explicarlo muy bien también. Hay que dar las razones de orden, repito, de orden natural, de orden psicológico, de orden emocional, de orden espiritual, todas las que puedan. Pero tal vez ninguna de esas es tan difícil, la pornografía, como el tema de los métodos naturales, el tema de la planificación. Ese es un tema que le cuesta más dificultad a la gente entender. Y para eso hay que estudiar. En una charla, repito, de 40 minutos no se alcanza a tocar todo, pero el tema de la planificación artificial y el tema del homosexualismo son dos temas bastante sensibles y que no podemos dejar de predicar. Nos van a querer silenciar, nos van a decir que no, nos van a decir que nos callemos. No podemos. Nos intentarán meter a la cárcel con toda la claridad, con toda la astucia, pero con toda caridad, pero con toda la claridad debemos seguir anunciando lo que es y lo que no es. Así es. Ahí estoy en Facebook, armé un alboroto porque empecé a escribir
y voy a seguir escribiendo. Lo que pasa es que no tengo tiempo para pelear en Facebook, no tengo tiempo. No, de verdad. ¿Cómo? Le voy a decir a Alejandro, ataca. Sí, no. Es que el apostolado de Alejandro en las redes sociales, o sea, eso es lo que él hace toda hora. Y está muy bien, pero honestamente no. Vamos a ver cómo le hago y saco un poquito de tiempo. Pero hay que seguir anunciándolo, y denunciándolo con claridad. Entonces, acá voy primero y segundo. Primero, métodos artificiales. Miren, lo que hay que explicar de los métodos artificiales es un poco el contexto de los surgimientos de los métodos artificiales. Hay un contexto macro, o sea, una realidad macro, grande, y una realidad particular. Entonces uno puede ir de lo general a lo particular. Y en esto de los métodos, lo primero que hay que decir es que los métodos artificiales de planificación obedecen a políticas de Estado claramente trazadas. Nosotros somos unas especies de títeres de planes gubernamentales. Y eso se debe y se tiene que explicar con claridad. ¿Dónde surge el tema? Empieza con un señor llamado Thomas Malthus. Y Thomas Malthus, un estadístico inglés, dijo que el crecimiento poblacional era geométrico, que describía una subida, algo así como con una parábola. El crecimiento poblacional era geométrico, subía, y que en cambio el crecimiento de la producción era aritmético. Así. Esto lo dijo en el siglo XIX Thomas Malthus. Se llama malthusianismo esta teoría. Entonces dice Malthus, ¿cómo crece la población? Así. ¿Y cómo crece la población? Así. Perdón, la población así. Y la producción así. Entonces dice, llegará el momento, y puso fecha para 1900 algo. Ya la producción no será capaz de soportar el crecimiento poblacional. Dijo eso, cuando lo dijo en el siglo XIX no se le paró muchas bolas, pero con la aparición en la década de los 60 de la pastilla de planificar, se llamó la Pincus, hubo una explosión malthusiana, es decir, se empezó a utilizar esta teoría de Malthus, que es falsa, que es absolutamente falsa, porque tenemos absoluta claridad y certeza de que el mundo entero tiene producción para soportar 10 veces la cantidad de gente que hay. 10 veces la cantidad de gente que hay. Y no solo eso, en el solo estado de Texas, y me puse a hacer el cálculo matemático, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, lo hice. Resulta que hay algo que mide la densidad poblacional, se llama el índice de densidad poblacional. ¿Qué significa? En 1 kilómetro cuadrado, ¿cuánta gente hay? ¿Ok? Índice de densidad poblacional. Con un índice de densidad poblacional como el de Nueva York, que no me acuerdo cuánto es, era como 9,000 personas por kilómetro cuadrado. Si ubicamos en el estado de Texas, que es tal vez el estado más grande de los Estados Unidos, creo que después de Alaska, o no estoy seguro cuál de los dos es más grande, pero si juntamos los 7,000 millones de personas del mundo con ese índice de densidad poblacional, todos caben en el estado de Texas, pero no así uno tras otro, no, como se vive en Nueva York. ¿Cómo la ven? Pero matemáticamente lo hice, es que es un cálculo facilísimo de hacer. Usted simplemente calcula el área de Texas y divide por el índice de densidad poblacional esa área y se acabó. O sea, usted lo puede hacer. Y señores, no es cierto lo de la superpoblación, no es cierto. Estamos más bien en algo que se llama la implosión demográfica en vez de la explosión, una implosión hacia adentro, o el invierno poblacional. El invierno poblacional, con todas las consecuencias que esto trae, las consecuencias de orden económico, político, etcétera. Ok, voy más rápido. Entonces, a partir de Thomas Malthus,
Se toma esta idea en la década de los 60, se toma la idea, a pesar de que le había fallado la teoría, se toma la idea y se empieza a hablar de superpoblación, superpoblación. ¿Saben quién empezó a hablar mucho de esto? Una potencia en esa época que ya está perdiendo mucha fuerza y ha perdido todo el protagonismo, pero que todavía sigue siendo muy fuerte, llamada Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica ocupa el 5% de la población, el 5% lo ocupa Estados Unidos de la población mundial, y consume el 30% de los recursos del mundo. Los que han ido a Estados Unidos saben, uno abre una basura en Estados Unidos y uno encuentra una hamburguesa mordida tirada en la basura. Un perro mordido tirado en la basura. Esta gente bota comida, además porque tienen unas políticas de saneamiento, unas cosas, pero así exageradas, y entonces cualquier cosita botan la comida, pero botan la comida, o sea, ok. ¿Y saben dónde están esos recursos? En países como los nuestros. Entonces hubo un señor llamado Henry Kissinger. Henry, el viejo Henry Kissinger. Y Henry Kissinger consideró que el crecimiento poblacional de los países de América, especialmente de 10 países que tienen bastante riquezas naturales, y entre esos 10 países estamos nosotros. ¡Qué belleza! Nos tuvieron en cuenta los gringos, qué lindos ellos, ¿no? Dijo, estos 10 países particularmente, pero en general, hay que enseñarles a ellos que no pueden seguir creciendo poblacionalmente, porque van a consumir nuestros recursos. O sea, los recursos nuestros que ellos se van a llevar. Entonces, nos dijeron, no y punto. No van a crecer más. Y establecieron unas políticas de control de la natalidad, pero sonaba muy feo. La palabra control suena como muy nazi, ¿no? Entonces pongámoslo, políticas de paternidad responsable. Suena más lindo, ¿no? Suena bonito, suena más romántico. Vas a ser un papá responsable. Papá responsable significa, no puedes tener muchos hijos, porque si no serás un papá irresponsable. Y por eso hoy cuando va la niña de lazos, las señoras que tienen 3 hijos les dicen, bueno, ¿y cuándo se va a operar? Nunca. ¿Qué? Y les alegan los médicos y les gritan. Y yo no sé cómo se dejan gritar. Eso es lo que uno debe hacer, es sacar un celular y decir, señor, usted me permite, yo lo grabo para ponerlo en YouTube en este momento, señor médico, que usted está vulnerando mi derecho a tener hijos. Y le tienen pavor. Ahora llegan señoras todas vueltas nada, me cascó el médico por estar grabándolo. No, pero es que descarados, uno no puede dejarse simplemente manosear de esa manera. Tiene que decir, es que hágame el favor, es que es mi derecho, estoy feliz. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó? Oiga, pregúntele a cualquier persona hoy, ¿cuántos hijos quiere tener usted? Máximo, ¿qué te van a decir? ¿Y sabe qué dice el informe Kissinger? Insistiremos para que no quieran tener más de 2 hijos. Lo dice literalmente. Dice que enseñaremos a que no tengan más de 2 hijos. Todo esto obedece a políticas de Estado. O sea que lo que nos están y por eso regalan vasectomía, y por eso sale Aristizábal diciendo, me hice la vasectomía, una bacanería. La regalan. Porque nos están diciendo a toda hora, tener hijos es un problema, y nunca en la historia de la humanidad, nunca, en ninguna época de la historia, en ninguna cultura consideró los hijos un problema, a excepción de la nuestra. Por primera vez en la historia consideramos que los hijos no son una bendición, sino un problema. Esa cultura antinatalista que se nos metió hasta los tuétanos es la que hace que hoy día todo el mundo planifique. Hoy día todo el mundo planifique. Eso es lo macro. Entonces, obedecemos a políticas internacionales. Pero ¿qué pasa en lo micro? Ya te doy la palabra a Carlos. En lo micro significa ya todo lo que hemos escuchado acá. La planificación artificial, lo que hace es la desunión de la pareja, lo que hace la cosificación de la persona, y por eso Pablo VI en la Humanae Vitae dijo que si se aprobaba la planificación natural como algo moral, la planificación artificial, perdón, como algo moral, iba a suceder esto, y es lo que está pasando. El diálogo se iba a horadar, se iba a destruir, las relaciones en la pareja se iba a dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Se iba a cosificar la relación, la sexualidad iba a dejar de ser un encuentro de amor para ser un encuentro de placer, y todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. Después de que usted va a todo eso, le dice, y miren señoras, y miren este video de planificación artificial. Entonces sale ahí la señora Mercedes Arzú, que en 10 minutos despedaza los métodos anticonceptivos, un video óptimo, excelente,
una garrotera, pero eso acaba con todo. Y después uno les dice, señores, por esa razón, planificación natural o método de reconocimiento de la fertilidad, que es más preciso, ¿no? Porque la palabra planificación sigue sonando feíta. Entonces, uno le explica, y esto es, miren la belleza, las bondades. Entonces sale pues allá la señora con 20 hijos, ay, yo planifiqué naturalmente y esto ha sido una bendición. Bueno, que lo molestan, no. Dicen, ay, no, el método del ritmo, a mi mamá le funcionó, tuvo hijos con un ritmo, 1, 2, 3, 4, 5. No, uno le dice, las parejas numerosas de lazos son personas que quieren tener estos hijos. O sea, no son personas que se accidentaron. No, los quieren tener porque estamos abiertos a la vida. Pero también hay parejitas que no han podido por circunstancias X que solo ellos conocen y entonces tienen 1 o 2 hijos solamente. Acá no le estamos diciendo, llénense de hijos. No, le estamos diciendo paternidad responsable, pero generosa. Y entonces ya, me parece que esto, ahí uno dice, por esa razón es pecado planificar artificialmente. Misión, método está a la orden. Sale César Zuluaga ya, sí, acá, llévela. Y Carlos y Efraín. Pero muy bien, o sea, está. Pero noten que después de que uno explica todo esto, es natural que sea pecado. Es natural. Lo que pasa es que uno no puede explicar todo esto. Pero es importante que usted lo sepa. Es importante que usted lo sepa. Carlitos. Que nos prestan los dineros, pero a cambio de los préstamos, o a cambio no nos obligan a incluir políticas de salud reproductiva, como lo llaman ellos, a cambio de esos préstamos. O sea, Y la Planned Parenthood tiene acá una filial que se llama Pro Familia, que es una basura completa, que es el abortorio más importante de Colombia. Bien, he terminado. Queda el tema del homosexualismo en punta. Lo doy en la otra charla. Viene Mauricio y después sigo yo otra vez. Sigue el refrigerio. Siguen con esos vicios de refrigerio acá. Listo, muchachos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La homosexualidad designa la relación entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece ampliamente inexplicado. Apoyándose en la Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Declaración Persona Humana, capítulo 8. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una complementariedad afectiva y sexual verdadera y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante las virtudes del dominio, educadoras de la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales del 2357 al 2359. 2357 al 2359, Catecismo. Miren, lo primero que hay que establecer es la diferencia entre
El homosexual y el lobby gay es distinto, no es lo mismo. El homosexual, una persona homosexual, a el lobby gay. ¿Qué es la persona homosexual? Es la persona que padece una inclinación desordenada hacia una persona del mismo sexo. ¿Y qué es el lobby gay? Es un grupo radical, activista de homosexuales que permanentemente están buscando en los diferentes países una serie de leyes que favorezcan su condición homosexual, unos derechos adicionales a los que ya por naturaleza tienen, en virtud de su inclinación afectivo-sexual. Esta diferencia es clave porque la Iglesia nunca ha rechazado al homosexual, nunca, pero sí rechaza abiertamente el lobby gay. ¿Ok? Es distinto. No todos los homosexuales pertenecen al lobby gay, ni están de acuerdo con lo que el lobby gay establece. Porque la homosexualidad es una tendencia que está en las personas, ¿no? En determinado grupo de personas. La lucha del homosexual es en algún sentido semejante a la lucha del heterosexual. Yo como heterosexual, persona que me gusta el sexo opuesto, heterosexual, distinto sexo, también tengo una lucha en la castidad, y es que yo tengo que luchar contra una inclinación natural, que es el gusto de las mujeres, una inclinación natural que está desordenada. La inclinación del heterosexual es natural, pero desordenada, pero es natural. Por consiguiente, al ser desordenada, debo luchar por ordenarla. Y por eso no puedo estar acostándome con cualquier mujer que aparezca por ahí como un perrito detrás de una perrita. El homosexual tiene que luchar contra una inclinación no natural, no, pero es que la pedofilia jamás se va a aceptar. Falso. En Holanda en este momento hay un partido político de pedófilos, partido político por la aceptación legal de la pedofilia en Holanda. Y está a punto de lograrse. ¿Cómo la ven? La pedofilia es la relación sexual con niños. Un niño que es fácilmente manipulable. Pero no lo vamos a obligar, lo vamos a conversar, ¿cierto? Entonces el niño por una chocolatina va a acceder a cualquier cosa, ¿no? No, pero es que acá se está metiendo con los niños. En la otra también. El debate de hoy no es precisamente la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Primero era los derechos de los gays. Ahora es vulneración de los derechos de los niños. Pero yo a quién le hago daño si soy gay, si vivo con mi pareja, ¿a quién le hago daño? Ese era el eslogan, primer paso. El eslogan era, no le hago daño a nadie. Yo no estoy diciéndole a los heterosexuales que no sean heterosexuales. Miren qué eufemismo, qué razonamiento tan torcido. Es como lo mismo de decir, el pedófilo decir, pero ¿por qué no poder tener pedofilia? ¿Acaso yo estoy atentando contra los derechos de los heterosexuales? Es que lo heterosexual es lo natural, lo establecido por la naturaleza. Lo homosexual no es lo establecido por la naturaleza. Y acá es donde quiero tocar este punto específico de si se nace o no homosexual. Bien, la discusión que se ha tenido y la razón por la cual se ha dicho no se nace homosexual
es porque el tema se debe abarcar desde varios ámbitos. Entonces, desde el ámbito biológico, genético, no se nace homosexual. Porque no se ha descubierto que algún tipo de condición en el cerebro o algún tipo de gen determine, escuchen la palabra, determine que una persona nazca homosexual. En ese orden de ideas, nadie biológicamente hablando nace homosexual. Pero resulta que el hombre no es solamente cuerpo, el hombre es biopsicoespiritual. Ya dijimos, biológicamente no. Psíquicamente, ¿puede una persona nacer homosexual? ¿Saben qué dice el catecismo? No sé. Lo acabaron de escuchar. Su origen psíquico sigue ampliamente incomprendido. Es ampliamente inexplicable. Voy a leer exactamente la palabra que dice. Ampliamente inexplicado. Su origen psíquico es ampliamente inexplicado. Es decir, psíquicamente una persona puede nacer, en principio hemos dicho no, pero ¿cuál es el miedo de reconocer que una persona nazca homosexual? El miedo sería decir, la persona va a concluir, si yo nazco homosexual, Dios me creó homosexual. Por consiguiente, si Dios me creó homosexual, entonces no tengo ningún tipo de culpa, o sea, no es mi problema. Pero espérate, el debate no es tan sencillo. Eso no resuelve nada. Supongamos que admitimos, nació homosexual. Sigue siendo perfectamente una patología. Una persona puede nacer sin una mano. Y que haya nacido sin una mano no significa que sea bueno, nació sin una mano. O sea, nació con una deficiencia, nació con un problema. Pero entonces, uno dice, no, pero es que yo no puedo admitir que una persona sea psíquicamente homosexual. Repito, el catecismo dice, no lo sabemos, es inexplicado ampliamente. Es cierto que el informe Reckers, y es cierto que especialmente este señor Cohen, que es extraordinario, insiste mucho en que no se nace homosexual, no se nace homosexual. Pero resulta que hay un aspecto que, admitiendo psicológicamente que no se nace homosexual, ellos son los psicólogos, los que saben, lo dicen que no, hay un aspecto que nos queda pendiente, es el aspecto espiritual. Uno es un ser biopsicoespiritual. Biológicamente no se ha podido demostrar, decimos no. Psíquicamente, dice el catecismo, permanece inexplicado, pero dicen, digamos, los científicos de más renombre en este sentido. Por ejemplo, ese señor Cohen, el nombre de él es Richard Cohen. Richard Cohen, un ex homosexual, ha hecho unos escritos maravillosos. Y hay un tipo de apellido contemporáneo a Freud, de apellido, no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como la bestia negra para los homosexuales. Y es un psicólogo conocidísimo. El mismo Freud fue ambiguo en su posición. Freud fue ambiguo en su posición. A una mamá le decía, no hay problema que tu hijo sea homosexual, tranquila, pero luego él, cuando escribía, decía, la homosexualidad es una desviación psicológica, es un problema. Pero Socárides se llama el tipo, el apellido Socárides. Socárides, el más grande conocedor del homosexualismo, siempre, hasta el final de sus días, consideró que el homosexualismo era una patología y por eso es una bestia negra para los homosexuales. Bien, nos queda un ámbito, el ámbito de lo espiritual. Digamos, biológicamente no, psicológicamente, dicen los grandes, no, espiritualmente. Entonces, ahí es donde Rodri intervino y dijo, venga, hemos hablado de lo biológico, hemos hablado de lo psicológico, pero nunca hemos hablado de lo espiritual. ¿Y es que acaso lo espiritual no repercute en el comportamiento de la persona? Mucho más a veces que lo psicológico y lo biológico, mucho más. Y entonces, nace una persona
con inclinaciones desordenadas naturalmente. No hablemos del homosexualismo, hablemos de cualquier otra inclinación. ¿Nace naturalmente una persona con inclinación desordenada? Digo naturalmente entre comillas, refiriéndome a su estado espiritual, ¿sí o no? Sí. De hecho, el pecado original es una triple inclinación desordenada. ¿A qué? Al placer, al poder y al tener. Entonces dice Rodrigo, es posible que una persona espiritualmente, por algo espiritual que no entendemos y no conocemos, nazca inclinada espiritualmente, no psicológicamente, no biológicamente, espiritualmente, a una persona del mismo sexo. Dice Rodrigo, ¿por qué no? Si una persona nace inclinada a la mitomanía, nace inclinada a el licor, nace inclinada hacia ciertas cosas, que, bueno, de esto digamos tenemos orígenes genéticos también, pero en ocasiones no, en ocasiones hay gente que nace inclinada a la ninfomanía, pues a la adicción al sexo, que no tiene ningún tipo de precedente ni biológico ni psicológico, pero uno ve que este tipo, ahí es donde entra el campo de lo intergeneracional, y en ese orden de ideas cabe admitir que una persona pueda nacer con algún problema intergeneracional de homosexualismo. No hay ninguna razón de peso que vaya contra esto. Hay razones de peso para decir que biológicamente no, razones de peso para decir que psicológicamente no, pero espiritualmente, ¿alguna inclinación espiritual para esto? Sí, es posible. Pero no vayan a predicar esto. ¿Por qué? Porque si ya es difícil expresar biológicamente esto, ¿qué lo van a enredar ustedes espiritualmente hablando? ¿Sí me hago entender? Además, esto es un debate que además me parece que el debate pues incluso está mal enfocado, porque dice, nací biológicamente. Bueno, incluso, ¿para qué vas a pelear por eso? Supongamos que sí, naciste biológicamente. Eso no significa que no tengas que luchar contra eso, porque naces, acá es la palabra que quiero utilizar, no naces determinado, naces condicionado, que es distinto. Uno nace condicionado. Una persona puede nacer condicionada, es decir, más inclinada a ciertos pecados que otros, sí. ¿Significa que Dios entonces no lo va a juzgar sobre esos pecados? Claro que la va a juzgar sobre esos pecados, porque que esa persona haya nacido inclinada hacia algo no significa que esa persona no pueda luchar contra esa inclinación. La libertad es la capacidad de autodeterminación. Eso es la libertad. ¿Qué es la libertad? Capacidad de autodeterminarme. O sea, yo soy el que tomo las decisiones de mi vida. Por consiguiente, yo puedo nacer inclinado a ciertas cosas y luchar contra esa inclinación perfectamente. Admitir que el hecho de que nazcan inclinados hacia el homosexualismo sea ya que Dios los quiso así, es como admitir que el hecho de que nosotros los hombres nacimos inclinados a una sexualidad desordenada, entonces Dios nos va a admitir la sexualidad desordenada. No, yo nazco naturalmente, todos los hombres nacemos, todas las mujeres nacemos naturalmente, inclinados hacia algo desordenado, pero ahí está la virtud. Luchar contra esa inclinación desordenada. ¿Por qué? Porque esa inclinación es eso, inclinación. Inclinación es como una gravedad que me tira hacia algo, pero no significa que yo deba hacer eso, porque perfectamente puedo luchar contra eso. Incluso puedo ser sanado de eso. Ahora, ¿todos los homosexuales logran sanarse? No. En la práctica, no. O sea, hay homosexuales que sí que se logran sanar. Pero hay homosexuales que les hemos bregado años y no se sanaron. Siguen con la inclinación. ¿Significa que se van a condenar? En absoluto. Significa que van a vivir en castidad por amor a Dios y van a ser unos grandes santos. Aún con su lucha, y morirán con su lucha. Porque eso no les hace pecadores. La inclinación no te hace pecador. Por eso estamos hablando acá de condiciones biológicas, psicológicas y espirituales, pero no de condiciones morales. Las condiciones morales se determinan por la libertad y la voluntad. Una persona puede tener ese tipo de condicionamiento, sea de uno u otro. Decimos, de los dos primeros no hay cómo demostrarlo, de lo tercero es posible. Pero aún así, la condición moral es lo que determina la santidad de una persona. La persona puede decidir si peca o no peca, está todavía en su voluntad. Evidentemente, la virtud de la persona que inclinada al homosexualismo, cuando lucha contra eso, es mayor a la virtud mía,
que no tengo, gracias a Dios, ningún tipo de inclinación homosexual. Tengo una inclinación heterosexual, natural, desordenada como cualquiera. O sea, desordenada, ¿qué significa? Que todos tenemos inclinación heterosexual desordenada por el pecado original. Pero ellos además tienen que luchar más, por consiguiente pueden ser más santos, más virtuosos, heroicamente virtuosos, tremendamente santos. Pueden alcanzar un mayor nivel de gloria en el cielo que todos nosotros, porque su lucha fue más fuerte. Y les veremos tal vez en un nivel de gloria superior al nuestro, a los que lucharon con rectitud y lograron vencer. Entonces, no hay ningún tipo de discriminación en esto. Es como decir, estamos discriminando a los avaros, que no es ávaros, sino avaros. Estamos discriminando a los avaros porque decimos que tenemos una inclinación desordenada al dinero. No hay ningún tipo de discriminación, es la verdad. Discriminación sería decir, esos son unos malditos desgraciados. ¿Me hago entender? No, la persona tiene esa inclinación, como todos tenemos unas inclinaciones. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Pero repito, esto como genera confusión, como el mismo catecismo dice, es todavía inexplicado, no se pongan a pelear con él. Sostenemos lo que hemos dicho siempre en la predicación. Ahora, en el trato, en el acompañamiento, en la ayuda, es importante tener todos los elementos. Porque una cosa es la predicación y otra cosa es el face to face. Pues ya te voy a ayudar a ti personalmente con tu situación específica, con tu realidad específica. Ya ahí uno puede, y a veces uno analiza y no, biológicamente no, psicológicamente tampoco. Es que no tiene un papá bien, una mamá bien, no es violado, nada, o sea, no encuentro ninguna razón. Pero ahí está el amaneramiento, ahí está la inclinación, ahí está la carajada. Uno que dice, acá hay algo que no puedo explicar ni biológica ni psicológicamente. ¿Puedo explicarlo espiritualmente? Seguramente sí, seguramente sí. Pero eso es anticientífico, ¿cómo vas a meter acá la espiritualidad? Perdóname, anticientífico para ti, ¿que crees que somos unos animales? ¿Que somos simplemente un pedazo de cuerpo o que somos simplemente materia? Pero yo que sé que somos cuerpo y alma, sé que existe una realidad espiritual que por desconocerla no te has podido sanar. Es una realidad espiritual tan real como mi cuerpo, como mi psique, como mi psicología, tan real. Y que tal vez afecta más que la una y la otra. Pero es así. Pregunto, ¿queda claro? Sierva. Mira, son animales. Si animales se pueden devorar entre sí y comerse vivos, ¿por qué los humanos no? Si animales pueden tener muchas crías y muchas perras, ¿por qué el hombre no? Es decir, es perfectamente posible que en la naturaleza animal también haya este tipo de cosas. Pero es que ahí donde está, nosotros no somos simplemente una naturaleza animal. Somos una naturaleza racional. Entonces, comparar con los animales, tendrías tú que comparar en todo al hombre con los animales, en todo es todo. Y te aseguro que aún el más animalista, hay actitudes en los animales que no admitirían los hombres. Que no admitirían los hombres, por más animalista que sea. Animalista no es una ofensa, ellos se llaman a sí mismos así, animalistas. Por más animalistas que sean, hay actitudes de los animales propios de su comportamiento que no admiten en los hombres. Pues ¿cómo vamos a comparar unas cosas y otras cosas no? Es que somos radicalmente distintos. Muéstrame, incluso si vamos pues a nuestra antigüedad, pues, muéstrame un solo animal que se haya representado a sí mismo en una caverna. El animal no tiene capacidad de autotrascender, no tiene capacidad de salir de sí mismo. El animal es inmanente, nosotros somos trascendentes, somos capaces de salir de nosotros y dibujarnos y observar. Somos seres racionales y espirituales. Los animales no son ni racionales ni espirituales, son meramente instintivos. ¿Y cabe algún tipo de corrupción en su instinto? Perfectamente. Yo no digo, ay, este perrito que acaba de mocharle la oreja al niño actuó como un angelito. No. Este perrito que tiene en este momento el pie de mi mamá, no. Eso evidentemente no lo puedo admitir como algo bueno.
Ahora, no se le imputa responsabilidad moral a un animal. ¿Por qué? Porque los animales no tienen entendimiento ni voluntad. Por eso ellos no son sujetos de derechos, porque ellos no son sujetos de deberes. ¿Sí? Aunque se hable de derechos de los animales, eso se hace como interpolación del concepto de derechos humanos, pero estrictamente hablando no, porque solo tiene derechos quien tiene deberes, y un perro no tiene deberes porque no tiene capacidad de decidir. ¿Me hago entender? O sea, no es que un perro peque, no. ¿Quién como Dios? Listo, muchachos. 10 de la noche. Y faltan 2 charlas. No, 4 charlas. Mauro, ¿cuáles son las tuyas? No, decilas. Explica la dinámica de la pasión. El perdón, o sea, la introducción a la dinámica del perdón, a la fogata y explicar la fogata. Y a mí me falta la charla de la nueva era. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Definitivamente hay que poner otro sábado. Indudablemente. Porque nos vamos a formar y formarnos bien. Pues, es decir, como embutir un chorizo, pueden embutir una morcilla, no. Entonces, dentro de 8 días, lo del foro David está en vilo, ¿cierto? Todavía, definitivamente no. Pero dentro de 8 días vamos a seguir. ¿Estaba programado dentro de 8 días de todas maneras? Listo. Y dentro de 15 también si es necesario. La idea es que ustedes queden bien formados. Bien, ¿qué les recomiendo para dentro de 8 días? Léanse la charla de Nueva Era que tiene el Centro de Apostolados. Está buenísima. Es decir, la estaba leyendo para montar esto y dije, ¿qué más voy a decir? De verdad, está muy, pero muy bien hecha. ¿La tienen? ¿Tienen acceso a ella? Listo.